Vamos a ver hoy el otro método que se aplica en la solución de circuitos. Básicamente, muchachos, ingeniería eléctrica. Permítanme. Estamos de vuelta, muchachos. Entonces, les decía que pues estábamos viendo primero el que es el método que utiliza la suma de corrientes de Kirchhoff, que es el método de nodos. En el método de nodos, ustedes suman corrientes para encontrar voltajes. En el método de mallas hacen lo opuesto. Suman voltajes para encontrar corrientes. Igual que en todo lo demás que vemos acá, pues vamos a tratar de aprender con desarrollando ejemplos, ¿verdad? Desarrollando ejercicios. Vamos a comenzar ahí con ese ejercicio. Vamos a comenzar con fuentes independientes. Miren, les vamos a dar esos valores. La clave, muchachos, cuando uno plantea las mallas es recorrer todos los elementos. Y como les digo, recordar que la suma de voltajes en una malla siempre es igual a 0. Aquí, por ejemplo, al estar planteado de esa forma, nosotros visualizamos que podemos tener lo que se llama dos mallas. Entonces, si tenemos dos mallas, lo más probable es que sea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué les digo lo más probable? Porque hay situaciones en las que, aunque se tengan dos mallas, solo se necesita resolver una, o donde hay fuentes dependientes, que en ese caso ya aumenta la cantidad de ecuaciones, porque toda fuente dependiente genera otra ecuación. Entonces, imagínense ahí lo que tenemos. Las corrientes las pueden considerar en cualquier sentido. Mi consejo es que las consideren en el mismo sentido todas las corrientes. ¿Por qué es eso? Porque si ustedes las consideran en el mismo sentido,
la corriente con la que ustedes están trabajando en ese momento, la malla esa, la corriente va a ser positiva y las corrientes de las otras mallas van a ser negativas. Por lo menos a la hora de planteamiento de la ecuación. Miren aquí, por ejemplo. Voy a escoger dos mallas. Aquí voy a llamar a esta malla 1 y a esta malla 2. Y esas van a ser mis corrientes referenciales. Y en base a ellas voy a plantear las ecuaciones en cada una de las mallas. Si yo dibujo aquí la malla 1 por aparte, digamos que solo la vamos a ver aquí. Vamos a ver 2, 8, 2, aquí 20. Miren. Y yo sé que aquí hay otra malla. Lo único que me interesa en este momento de esa malla es que hay una corriente en este sentido a la que llamé I2. Pero en este momento mi referencia es este recorrido. I1. Fíjense bien, para este recorrido, el voltaje de la fuente queda así, ese no se altera. Pero para este recorrido, el voltaje en esta resistencia va a ser así, en esta resistencia va a ser así, y en esta resistencia va a ser así. Si tengo mi malla en este sentido, mi corriente de malla. Si la hubiera considerado mi corriente de malla en sentido opuesto, digamos, la hubiera considerado en sentido antihorario, entonces mis referencias de voltajes hubieran cambiado. Si la malla la hubiera considerado en este sentido, entonces la fuente siempre así, ¿verdad? Ahí depende de ese toque. Mis referencias de voltaje hubieran sido así, hubieran sido así y hubieran sido así. Porque son referenciales. En este momento todo lo que estoy utilizando es referencial, pero con esa referencia puedo resolver el problema. Ahora, como les decía, mi consejo, pero ustedes pueden hacerlo así o no pueden hacerlo así, ¿verdad? Es que consideren todas las corrientes en la misma dirección. Entonces yo esta corriente la voy a considerar en sentido horario e I2 también en sentido horario. Para plantear la ecuación, muchachos, pueden comenzar en cualquier punto de la malla. Vamos a llamar a este B1, a este B2. Estos son voltajes puestos en este sentido para esta corriente de referencia. Y a este B3. Entonces, miren, si yo comienzo recorriendo por la fuente, cuando estoy girando, entro a la fuente por la terminal negativa. Entonces, al comenzar a plantear la ecuación 1 sería menos 20 voltios, porque estoy entrando aquí en este sentido. De ahí estos voltajes que son referenciales, voy a poner más B1, miren, más B2, más B3, más B1, más B2, más B3 y regreso al punto de partida. Ahí lo igualo a 0. Estoy sumando voltajes. Ahí están, ¿verdad? La regla de voltaje de Kirchhoff me dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Aquí la tengo. Ahora lo que tengo que hacer es definir cuánto valen esos voltajes. Y como estoy trabajando con las corrientes de referencia, pues voy a definir esos voltajes en base a mis corrientes de referencia.
Miren, voltaje, dice la ley de Ohm, es igual a corriente por resistencia. Entonces, V1 va a ser esta corriente I1, que es mi referencia, multiplicada por la resistencia de 2 ohms. Corriente por resistencia. Entonces aquí puedo poner estos 20 voltios, por ejemplo, pasan al otro lado del igual y me queda V1 más V2 más V3 igual a 20. ¿Cuánto vale V1? V1 vale I1 por 2 ohmios. I1, que es mi referencia, circulando en este sentido por esta resistencia, corriente por resistencia. Más, ¿cuánto vale V2? Miren. V2 vale 8 ohmios multiplicado por la corriente, pero como aquí tengo dos corrientes referenciales, I1, que es mi referencia en este momento, va hacia abajo, e I2, que es la referencia de la otra malla, va hacia arriba, van opuestas, pero como yo en este momento estoy trabajando con I1, entonces sería 8 ohmios por I1 menos I2, ¿no? Por eso es que les digo yo que es bueno representar las corrientes en el mismo sentido, porque la corriente con la que yo trabajo en ese momento es positiva y las otras son negativas. Eso ya lo sabemos. Después me muevo en este voltaje V3. Miren, ¿cuánto vale ese voltaje V3? La corriente I1 por 2 ohmios otra vez. Y como regreso a mi punto de partida, entonces lo igualo a como lo tenía, miren, a 20. Aquí es como se plantearía la ecuación. Entonces ya la puedo dejar de forma matricial, ¿verdad? Si sumo todo lo que tiene I1, I1 por 2 más I1 por 8 son 10 I1, más I1 por 2 son 12 I1. Entonces, 12 I1 menos 2 y 2, perdón, menos 8 y 2 es igual a 20. Y ahí tengo ya la primera ecuación de malla. La ecuación de la malla 1. Entonces la voy a poner aquí para que no se nos olvide, ¿verdad? 12 y 1 menos 8 y 2 igual a 20. Sabemos que estoy sumando voltajes. 12 ohmios por I1 son voltios. 8 ohmios por I2 son voltios. Es igual a 20 voltios. Consulta, muchachos, hasta aquí de cómo se planteó la malla 1. Una consulta, Lick. Dígame. No entendí muy bien por qué es I1 menos I2. No sé si me puede Perdón, explicar esa parte. ahorita no le, una partecita se me cortó. Repítame la pregunta. No entendí mucho por qué es I1 menos I2. No sé si me puede explicar esa parte. Permítame. Lick, ¿escucha? Sí, ya lo escuché, eso es lo que ahorita estaba tratando de. Okay. Bueno, miren. En ese caso, le voy a hacer otro dibujo ahí aparte para explicar eso. Usted en ese momento tiene esta resistencia. Esa resistencia, digamos que es esta que está aquí. ¿Ve? Es la resistencia de 8 ohmios. Está trabajando con la corriente I1. En este momento, esta es su referencia, la corriente I1, porque es la malla 1. Usted sabe que en la malla 2, mire, aquí está arriba también, pero aquí está abajo, hay una corriente referencial a la que se llamó I2, que en esa resistencia pasa en ese sentido. ¿Se fija? I1, I2. Como en este momento mi referencia es I1,
para esta corriente, el voltaje en esta resistencia va a ser más menos. Y en el otro lado va a ser contrario. Exactamente, no, exactamente. Pero como en este momento estoy trabajando con I1, ahí tiene, miren, entonces son voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí tengo 8 ohmios, que es la resistencia. Ahora, en esta resistencia tengo dos corrientes referenciales. Una que entra por la terminal más porque es mi referencia en ese momento y la otra que entra por la terminal menos, que es la corriente de la otra malla. Entonces sería 8 ohmios por la corriente que entra en la terminal más, que es I1, menos la corriente que entra en la terminal menos, que es I2. Eso es el voltaje en esta resistencia. Es así porque estoy trabajando con la malla 1 primero. Por eso es que queda restando. Ya entendí, Lick, muchas gracias. Exactamente. Ingeniero, Dígame. y si las dos, la malla I2 también estuviera entrando, Eso es lo que les iba a decir, eso es lo que les iba a decir ahorita, precisamente. Ajá. Si la corriente de malla yo no la hubiera considerado en sentido horario aquí, esta la malla 2, ¿verdad? Sino que esta en sentido horario y esta en sentido antihorario, entonces en esa resistencia, esta corriente no fuera en este sentido, ¿verdad? Sino que fuera en este sentido. Esa sería la I2, mire. Que ese también se puede trabajar así de esa forma, no hay problema. Entonces, siempre mi referencia es I1. Entonces, la que tomo como base sería 8 ohmios por I1, que va en este sentido, pero I2 también entra por la terminal positiva, que es la referencia de la otra malla. Entonces, aquí no sería I1 menos I2, sino I1 más I2. Pero mi referencia es I1 en este momento. Se fija ahí, ¿verdad? Por eso es que queda más o menos. Y nuevamente, por eso es mi consejo de poner todas las corrientes en una misma dirección. Es mi consejo. Usted puede trabajarlo así o no puede trabajarlo así. Mire, aquí están en direcciones opuestas e igual se puede trabajar el problema. Pues. La ventaja cuando las considera todas en una misma dirección es que su referencia es positiva y la otra es negativa. Cuando yo esté trabajando con la corriente I1, I1 va a ser positiva y I2 es negativa. Cuando yo esté trabajando con la corriente I2, I2 va a ser positiva y I1 va a ser negativa, porque son las referenciales en cada momento. Entonces, muchachos, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces, ahí dejamos, miren, ya la primera ecuación. Esa ecuación es considerando las dos corrientes en el mismo sentido. Esta hacia aquí y esta hacia aquí. Ahora, voy a plantear la malla 2. Cuando plantee la malla 2, mi referencia va a ser ahora la corriente 2, ya no va a ser la corriente 1. Y la malla 2 la voy a ver aquí. Mira. La corriente I1 yo sé que está ahí. Y aquí está la referencia de la corriente I2. Aquí está 14 voltios, eso vale esa fuente. 114, 14 voltios. Eso vale esa fuente. Ahora, para esta corriente referencial, los voltajes van a estar así, ¿eh? Porque por donde entra positivo, por donde sale negativo. Miren. Esta es la malla 2. Ahora mi referencia es la malla 2. Entonces, si quiero plantear la ecuación, voy a llamar a este voltaje 4, a este voltaje 5 y a este voltaje 6. En un principio, muchachos, los voy a llamar así. Ya después ustedes no van a necesitar darles nombres a los voltajes, sino que plantear de un solo la ecuación. Pues
porque ya van a tener experiencia para pues. Entonces, la regla de voltajes de Kirchhoff nuevamente me dice de que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Aquí tengo una malla y voy a sumar voltajes. Voy a comenzar con la fuente. Como mi corriente I2 viene en este sentido, miren, y se topa esta fuente por la terminal negativa, entonces pongo menos 14 voltios. Ahora, estos voltajes están puestos en esta polaridad por mi corriente de referencia. No necesariamente digo que van a ser positivos en ese sentido, digo que esa es mi polaridad con respecto a mi corriente de referencia. Más B4, más B5, más B6. Miren, B4, B5, B6. Regreso al punto de partida, lo igualo a 0. Si yo despejo aquí, entonces me quedaría B4 más B5 más B6 igual a 14 voltios. Ahora, igual que lo que vimos en el caso anterior, tengo que definir cuánto vale cada voltaje. B4 es el voltaje en esta resistencia, pero en esta resistencia tengo mi corriente de malla referencial en este momento, que es I2, y tengo una corriente de otra malla que no es mi referencia en este momento en sentido opuesto. Entonces, B4 son 8 ohmios por mi referencia en ese momento, que es I2, menos la que va en sentido opuesto, miren, que es I1. Para la malla I2, I1 es negativa, cuando mi referencia es I2. Para la malla I1, I2 es negativa cuando mi referencia es I1. Depende de cuál es su referencia en cada momento. Entonces aquí me queda 8 ohmios por I2, que va en este sentido, e I1 que va en sentido opuesto. Miren, más 4 ohmios por I2 más 6 ohmios por I2 igual a 14. Ya tengo la ecuación. Si ustedes se fijan, estoy sumando voltajes, pero voy a encontrar corrientes. Entonces, si yo despejo todo esto, me va a quedar I1 negativo, o sea, menos 8I1 más 4 y 6 son 10, ¿verdad? Y 8 son 18. Entonces, más 18 y 2 igual a 14. Y aquí tengo mi ecuación de malla 2. Miren. Por lo tanto, ahora en mi sistema de ecuaciones puedo poner que la malla 2 es menos 8I1 más 18I2 igual a 14. Miren. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora lo puedo trabajar y al encontrar los valores de las corrientes referenciales I1 e I2, las corrientes referenciales de malla, ya puedo encontrar cualquier dato del circuito que me interese. La solución de ese planteamiento de ecuaciones de malla, ¿cómo daría? ¿Cuánto valen I1 e I2? Menos 1 y menos 4. I1 vale menos 1. Sí. Y 2 menos 4. Y 1 es igual a menos 1 amperio. Y 2 es igual a menos 4 amperios. Entonces,
Siempre prueben los valores en las ecuaciones para estar seguro, ¿verdad? Yo creo que sale. Tranquilo. Disculpe, Dígame. metí los números al revés. Ah, bueno. Sí, la ¿Cuánto valdrían entonces? 59 sobre 19 y 41 sobre 19. Y 1 59 e 2. y 2, perfecto. Vamos a ver. 59 sobre 19 y 1. Eso significa que vale. ¿Cuánto es 59 sobre 19? 3.10. 3.1. Sí. Recuerden, muchachos, no vayan a dejar la respuesta solo así, denle de ambas formas. Dejen así y también en decimales. No la vayan a dejar solo así. Y 2 vale 49 sobre 19, me dijo. 41 sobre Ah, 19. 41 sobre 19. ¿Y cuánto es eso? 2.15. 2.15 amperes, ¿no? Esas son entonces las corrientes referenciales de malla. Allí tienen los dos valores, ¿no? ¿Ven por qué les digo siempre que prueben los valores que encuentran? Que no se queden solo con ellos. Nuevamente los tienen ahí, vuelvan a probarlos. Así de esa forma están seguros que desarrollaron bien la ecuación. Ahora, muchachos, esos son los valores de las corrientes de malla. ¿Algún dato del circuito que quieran encontrar? La potencia en el de 8 ohmios. Vaya, por ejemplo, la potencia, ese es uno de los datos. Permítame. La potencia en la resistencia de 8 ohmios. Fíjense. Hay varias formas de encontrarla. Vamos a hacer el dibujo aquí. Vamos a encontrar una forma sencilla. Ustedes tienen la resistencia vale 8 ohms. Saben que tienen una corriente referencial y uno aquí y que tienen otra corriente referencial y dos acá. Van en sentido opuesto, lo que significa que no importa cuál sea mi referencia, van a ir restándose. Ahora, la potencia, vamos a ver ahí, se define como, tiene varias fórmulas. En este caso, yo puedo utilizar la fórmula corriente al cuadrado por resistencia. Pero la corriente, ¿en qué sentido? No importa, porque va al cuadrado. Entonces, puede ser que yo la considere como I1 menos I2 al cuadrado por 8 o I2 menos I1 al cuadrado por 8. Ambos casos me va a dar el mismo valor. I1 vale 3.1 amperios. Menos I2 que vale 2.15 amperios. Al cuadrado por 8. ¿Cuánto da eso? $7.22. Entonces son 7.22 vatios, ¿no? Por eso les digo, cualquier dato del circuito que quieran encontrar, lo pueden encontrar ahora que ya encontraron, que ya tienen las corrientes de malla.
para el caso, digamos, como de encontrar el voltaje en esa misma resistencia, lo encontraríamos dependiendo desde cuál estamos tomando como referencia. Exactamente. Así es. Imagínense que venga yo y ahorita le voy a hacer algo diferente. No le voy a decir cuál es mi referencia, sino que abiertamente desde antes yo le defino y les digo, quiero que me encuentren cuál es el voltaje positivo aquí y negativo aquí. Yo le estoy poniendo la condición ya, ¿verdad? Es importante, muchachos, que cuando trabajen, ya sea que trabajen utilizando el método de nodos o utilizando el método de mallas, no confundan lo que se les pide con las polaridades de referencia. Son cosas diferentes. Yo les puedo pedir un voltaje que es positivo aquí, negativo aquí, y lo voy a llamar B sub A. El método de trabajo sigue siendo el mismo. Lo que ustedes vieron se trabaja exactamente igual, aunque yo llame a este voltaje B sub A. No lo vaya a confundir ese voltaje. Por eso muchas veces yo les aconsejo, cuando todavía no ha agarrado tanto cancheo, ¿verdad? Resolviendo este tipo de ejercicios, que ustedes tengan las cosas, digamos, planteen el ejercicio y digan, bueno, tengo que encontrar B sub A, tengo que encontrar, espérense, está, digamos, una corriente que se me ocurre llamarla I sub A, y aquí, por ejemplo, voy a llamar a esta corriente I sub A, algo así. Y eso es lo que yo les pido. No necesariamente eso es la polaridad del problema. Si yo lo miro así de esa forma y lo voy a plantear para resolverlo, yo me he fijado que a veces cuando están así cometen este error. Plantean la malla, por ejemplo, la malla 1 o la malla 2, digamos, porque la malla 1 no va a representar tanto problema. La malla 2. Y en la malla 2 tienen aquí esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia. Aquí tienen la fuente como la teníamos. 4, 6, 8. Aquí está la corriente referencial I1. Y me he fijado que a veces cometen este error, se lo voy a poner. Aquí está el voltaje que yo les pido. B sub A. Y aquí está la corriente I2. Referencia. Cuando mi referencia es la corriente I2, el voltaje en esta resistencia referencial es positivo aquí, negativo aquí. Y la ecuación me va a quedar exactamente igual como la había planteado. No importa que este voltaje que yo les pida esté así. Yo se los digo porque por alguna razón se confunden con eso. ¿Cuál es la confusión que hacen? Les voy a decir el error que yo me he fijado a veces que han cometido otras veces para que ustedes no lo vayan a cometer. Dicen, bueno, este voltaje vale 14 voltios. Y dicen, menos 14 voltios. Y como el voltaje VA que yo les pido es más menos, ponen menos, porque aquí está el signo menos, 8 ohmios por I2 menos I1, porque I2 va en este sentido, E1 en sentido opuesto. Y de ahí ponen más 4 I2 más 6 I2 igual a 0. Allí ya se cometió un error, ¿se fijaron, verdad? El error es que consideraron el voltaje que se les pide como que no puede cambiar. O sea, una cosa es el voltaje que se les pide, otra cosa es el voltaje para resolver el problema. Son cosas diferentes. Y le ponen
Permítanme. Entonces, este voltaje es el que se les pide. Y cometen el error de ponerle el signo del voltaje que se les pide. Cuando uno trabaja con marcos referenciales. Por eso a veces yo les digo, si van a trabajar y no tienen todavía experiencia, van a cometer esos errores, entonces miren el problema con los datos que se les pide y después lo dibujan sin ningún dato que se les pide. Lo dibujan como decir así, en blanco, así como lo tenía yo al principio. Lo desarrollan de esa forma y una vez que está desarrollado, vuelven al problema original para comparar los valores. Creo que aquí están viendo cuál es el error que se comete, ¿verdad? La fuente de voltaje iría positiva. No, El signo de esa resistencia no tiene como no. -8. El signo del voltaje en esa resistencia, no de la resistencia. La resistencia no tiene signo. O la polaridad, por decirlo así. Sí, aquí en este caso, que aquí está, perdón. Aquí habló el compañero del signo y tenía razón. Es que lo tenía así, para ponerlo como estaba aquí en el problema. Lo había copiado al revés, disculpe. Entonces, es esto. El problema es que le hacen caso al voltaje que yo les pido, no a su marco referencial. Si mezclan ambas cosas, pueden confundirse. Una cosa es lo que se les pide, otra cosa es el método de solución. No necesariamente tienen que trabajar de esa forma. Ahora, imagínense que desde un principio yo les pedía este voltaje A y esta corriente A. Desde un principio. La solución de ese problema es exactamente como la hicimos, sin más ni menos. Y nos queda exactamente ese sistema de ecuaciones y nos dan esas respuestas. Una vez que está resuelto, vengo yo y ya voy a comparar para resolver. Digo yo, bueno. Entonces, aquí tengo esa resistencia vale 8 ohms. Aquí tengo mi corriente referencial 1. Aquí tengo mi corriente referencial 2. Ya las encontré. Ahí está el valor, ¿ves? Pero el voltaje que se me pide es positivo aquí y negativo aquí. Aquí ya me voy a subir. Recuerden, es un voltaje que se me pide, no es un voltaje referencial. Como se me pide, entonces lo planteo. Bueno, el voltaje A que se me pide es igual. Voltaje es igual a corriente por resistencia, eso no varía. Entonces pongo 8 ohmios, siempre va a ser la resistencia, multiplicada por la corriente referencial que entra por la terminal positiva, en este caso sería I1, menos la corriente referencial que entra por la terminal negativa. Ese es el voltaje que se me está pidiendo.